En el video de hoy vamos a resolver el siguiente problema que, como vemos, nos dice que apareció en una evaluación de ingreso para la UNI en el año 2005. El problema nos dice los valores máximos y mínimos que debe tener el peso W para sostener en reposo el bloque A son 80 y 40 respectivamente. Halle el peso del bloque A en newton y el coeficiente de fricción estático entre el bloque y la superficie inclinada. Vemos por acá que este problema corresponde al área de estática, un área de la parte de física en la dinámica, pero específicamente en el área de estática. Algo también que nos dice el problema es que el plano inclinado tiene un ángulo alfa donde ese ángulo alfa es igual al arco tangente de 3/4. De aquí, antes de hacer los demás análisis, vamos a empezar simplemente entendiendo lo que significa que alfa sea igual al arco tangente de 3/4. O sea, al decirnos esto, nos está indicando, lo primero que nos indica entonces es que si alfa es igual al arco tangente, en ese caso de 3/4, significa entonces que si nosotros construimos un triángulo rectángulo, recordemos que cuando nos dice que alfa es igual al arco tangente de 3/4, lo que nos está indicando es entonces que la tangente de alfa es igual a 3/4. ¿Qué quiere decir? Si recordamos, la tangente de un ángulo, en ese caso, dado este triángulo rectángulo que tenemos acá, viene dado por cateto opuesto, que si este es el ángulo alfa, sería 3 sobre el cateto adyacente, que es 4. Y aquí nos está apareciendo el famoso triángulo rectángulo 3/4, cuya hipotenusa es 5. Partiendo de esto, podemos entonces directamente decir que si la tangente de alfa es 3/4, quiere decir entonces que ahora el coseno de alfa tiene que ser igual, recordemos, cateto adyacente sobre la hipotenusa, es decir, 4/5. Y el seno de alfa, que es el cateto opuesto, sobre la hipotenusa. Lo siguiente ahora conveniente es, nosotros tenemos un plano inclinado y este bloque está evidentemente sobre el plano inclinado y hay que descomponerlo en otro eje que sea más conveniente de trabajar, ya que la tensión es a lo largo del plano inclinado. Sin embargo, el peso que siempre apunta hacia abajo no está ni a lo largo del plano ni perpendicular al plano. Entonces tenemos la siguiente situación, tenemos el plano inclinado y lo que nosotros tenemos que ahora es aprovechar y hacer en ese caso, un eje auxiliar, en este caso Y' y X', donde vemos que claramente la tensión es a lo largo del plano, hay una fuerza de roce que también es a lo largo del plano. Tenemos una fuerza normal que es perpendicular al plano, o sea que sería paralelo al eje Y', pero en este caso tenemos que el peso es ahora directamente hacia abajo. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, lo que está ocurriendo con esto es que este peso ahora hay que descomponerlo en una componente a lo largo del eje Y' y a lo largo del eje X'. Ahora, ¿cómo vamos a hacerlo? Bueno, podemos notar nosotros viendo acá, en este caso el plano inclinado, tenemos un ángulo alfa por acá. Si llamamos este ángulo por acá teta, notamos que alfa más teta tiene que ser igual a 90, ya que es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, ya tenemos un ángulo recto, los otros dos también tienen que sumar un ángulo recto. Esto tiene una gran ventaja de cuando lo vemos así, es que si trazamos ahora el eje Y', que sería este que está acá, vemos que este ángulo también tiene que ser recto. ¿Qué ventaja tiene observar que esto es recto? Bueno, que este ángulo alfa que formaría el peso, que recuerden que va directamente hacia abajo acá, con el eje Y', acá este ángulo tiene que valer alfa también para que la suma de teta más alfa pues sea igual a 90. Eso entonces nos lleva a que este ángulo que tenemos por acá es alfa. La ventaja de que estamos viendo ahora que este ángulo es alfa es que este alfa lo está formando con el eje Y'. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a descomponer este peso que tenemos acá, este peso A, en dos componentes, en una componente a lo largo, en este caso, del eje Y',
que quedaría por acá, y otra componente que vendría por acá. En este caso, observamos que la componente a lo largo de Y' la podemos obtener multiplicando, en ese caso, el peso del bloque A por el coseno de alfa, mientras que la componente a lo largo del eje X' tiene que ser igual al peso A por el seno de alfa. Y ya con ello, si nosotros escribimos las dos componentes del peso, nos podemos olvidar de este peso que está acá y simplemente trabajamos con esos dos pesos. Uno a lo largo del eje Y' y la otra a lo largo del eje X'. Lo siguiente ahora es que si el sistema está en equilibrio, la primera condición de equilibrio o simplemente la primera ley de Newton me dicen que la suma de todas las fuerzas tiene que ser igual a cero. Entonces, si hacemos el diagrama de cuerpo libre del bloque W, podemos notar que tenemos nosotros en este caso un peso W directamente hacia abajo y tenemos la tensión de la cuerda que va directamente hacia arriba. Y en ese caso, recordemos entonces por condiciones de equilibrio que la suma de todas las fuerzas tiene que ser igual a cero. ¿Qué implica? Bueno, que la tensión tiene que tener el mismo valor o la misma magnitud que W, pero una va hacia arriba y la otra hacia abajo. Independientemente, esto se traduce que la tensión tiene que ser igual al peso. Ahora es importante, hay dos casos. En un caso la tensión vale 80 newton, pero hay otro caso donde va a valer 40 newton. Y eso es importante tenerlo en cuenta para a la hora de hacer el análisis de cada uno de los casos. La otra fuerza que también está actuando es la fuerza normal, que como recordamos, las fuerzas normales son perpendiculares a la superficie. En este caso tenemos esa fuerza normal. La fuerza normal nosotros también tenemos que calcularla y la vamos a necesitar y la necesitamos en ese caso porque hay roce y el roce es una fuerza que depende de la fuerza normal. En este caso, si hacemos el diagrama de cuerpo libre en ese caso del bloque A, nos quedaría diagrama de cuerpo libre de A. Podemos observar en este caso que cuando hacemos la fuerza en ese caso, a lo largo de los ejes que ya dijimos, X', que es paralelo al plano, y Y' perpendicular al plano, lo que nos estaría quedando es, me interesa en este caso solamente la fuerza en el eje Y'. Ya lo vamos a ver por qué. Porque en este caso solamente queremos o voy a calcular nada más que la fuerza normal. No me está interesando la otra hasta los momentos en el eje X'. Entonces anotamos ahí esas fuerzas que actúan. Solamente tenemos, recordemos hacia arriba tenemos la fuerza normal y hacia abajo, que recordemos que digo hacia abajo, pero el eje está rotado, tendríamos la componente del peso, en este caso a lo largo del eje Y', que sería el peso por el coseno de alfa. Son las únicas dos fuerzas que se tienen en el eje Y', y por la misma condición de equilibrio, la suma de todas las fuerzas tiene que ser igual a cero. Esto implica que la fuerza normal tiene que tener una magnitud igual a la componente del peso en el eje Y'. Entonces nos está quedando que la fuerza normal es igual al peso de A por el coseno de alfa. Y ahí tenemos la expresión para la fuerza normal. Lo siguiente es que nosotros necesitamos trabajar con la fuerza de roce, en este caso con la fuerza de roce estática máxima. ¿Y eso por qué? Recordemos que nos están diciendo que los valores máximos y mínimos, que quiere decir que el máximo peso que puede tener acá W es 80, quiere decir que para un peso mayor a eso hay movimiento y para uno menor a 40 también hay movimiento. Entonces, esos valores lo que hacen es que la fuerza que actúe, la estática, sea la estática máxima. Y recordamos en ese caso que la fuerza estática máxima viene dado, la estática máxima viene dada por el coeficiente de roce estático multiplicado por la fuerza normal.
lo que implica en ese caso que la fuerza estática máxima es igual coeficiente de roce estático por el peso del bloque A por el coseno, en este caso de alfa. Y esa fuerza estática máxima va a actuar en cualquiera de los dos casos, ya sea si es en el momento que va a empezar a moverse hacia arriba o el momento previo que se va a empezar a mover hacia abajo, porque recordemos que ella depende solamente de la fuerza normal y la fuerza normal, como vemos acá, solamente depende del peso y el peso del bloque A no cambia. Por lo tanto, van a permanecer constantes esos valores tanto de la fuerza normal como de la fuerza estática máxima. Lo único que van a cambiar es de dirección, la estática máxima, dependiendo del caso que tengamos nosotros. Ahora vamos a analizar el primer caso. En el primer caso vamos a tener que W vale 80 newton, que es el peso, ese peso, y tenemos que tener en cuenta que ese peso de 80 está tratando de subir al bloque. Eso genera que la fuerza estática máxima se oponga a ese movimiento relativo, en ese caso la fuerza estática iría descendiendo a lo largo del plano inclinado. Ahí tendríamos la fuerza estática máxima también. Entonces la anexamos al diagrama de cuerpo libre. Recuerden que este diagrama lo estamos haciendo con el eje X', que es paralelo al plano inclinado, y Y' perpendicular. Entonces acá tendríamos la fuerza estática máxima, que ahora quedaría descendiendo. Cuando nosotros, en este caso, sabemos que tenemos un problema de equilibrio, sabemos que la suma de todas las fuerzas tiene que ser igual a cero. Tenemos dos fuerzas que tratan de ir hacia abajo del plano inclinado y una tensión hacia arriba. Esto implica que la suma de estas dos fuerzas que están contrarias a la tensión tiene que ser igual a la magnitud de la tensión. Por lo tanto, afirmamos y colocamos que el peso a lo largo del plano inclinado más la fuerza estática máxima tiene que ser igual a la tensión. Pero recordemos que sabemos ya que la tensión es igual al peso del bloque W. Por lo tanto, la suma de estos dos tiene que ser igual a 80 newton. Y ya con ello tenemos una primera ecuación donde está relacionado el peso del bloque A, que lo necesitamos, y la fuerza estática máxima, que recordemos que nos interesa de ello porque está relacionado con el coeficiente de roce que necesitamos. Analizamos ahora el segundo caso, que es cuando el peso es de 40 newton. Ahora lo que está ocurriendo es que esos 40 newton es lo menos que puede valer el peso W para que este bloque descienda. Por lo tanto, el bloque está ahora tratando de descender. Eso implica que la fuerza estática ahora es ascendente hacia el plano, porque es contraria al movimiento relativo del bloque. Quiere decir que hacia arriba del plano iría la fuerza estática máxima. Ahora en ese diagrama de cuerpo libre la colocamos en este sentido. Ya vemos ahora que esa fuerza estática máxima va en el mismo sentido de la tensión. Por lo tanto, de la primera condición de equilibrio, que la suma de la fuerza es igual a cero, la suma de la fuerza estática máxima más la tensión tiene que ser igual a la componente del peso. Esto implica que si nosotros escribimos por acá, podemos notar que el peso A por el seno de alfa tiene que ser igual a la tensión más la fuerza estática máxima. Si despejamos de acá, podemos escribirlo que el peso por el seno de alfa menos la fuerza estática máxima tiene que ser igual a la tensión, pero en este caso también, como el anterior, la tensión vale lo que vale el peso, en este caso 40 newton. Y en este caso nos está quedando una segunda ecuación donde se están relacionando las mismas dos fuerzas, las mismas dos componentes, en ese caso, del peso a lo largo del plano inclinado y la fuerza de roce estática. Quiere decir que tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Lo que procede ahora es resolver ese sistema de ecuaciones para encontrar la componente del peso o el peso y la fuerza estática máxima. Bueno, ya tenemos las dos ecuaciones con dos incógnitas, lo que vamos a resolver. Para ser más cómodo, vamos a llamar a esto A, esto lo llamamos B, y decimos simplemente que la primera ecuación es A más B igual a 80,
y la otra sería A menos B igual a 40. ¿Cómo resolvemos esto bien rápido? Sumamos las dos ecuaciones. A más A es igual a 2 veces A y recuerden, en este caso se están eliminando estas dos y me queda 80 más 40 es igual, en ese caso, a 120. ¿En qué se traduce esto? Bueno, que simplemente que A es igual a 120 entre 2, A vale 60. Y si A vale 60, de cualquiera de las dos ecuaciones podemos despejar, por ejemplo, de la primera ecuación, que A más B es igual a 80, y como A vale 60, fácilmente podemos notar que B es igual a 80 menos 60 igual a 20. Recordemos que en este caso estamos hablando ya de Newton. Y ya con eso es suficiente ahora para lo que nos están pidiendo, el peso A y el coeficiente de roce estático. Bueno, ya tenemos todo. Nos queda entonces ahora simplemente calcular el peso A, que hemos dicho que A vale 60 y recordemos que A es igual ¿a quién? Al peso por el seno de alfa, que sabemos que es 3 quintos, y que eso tiene que ser igual a 60 newton. De acá se desprende que el peso A es igual a 5 por 60 sobre 3, y esto nos termina dando 100 newton. Ese es el peso del bloque A. Nos falta ahora el coeficiente de roce estático, que como sabemos, el coeficiente de roce estático nosotros lo vamos a obtener ¿de quién? De la fuerza estática máxima, que ya la hemos calculado, que vale 20, porque eso es lo que dijimos que era B. En este caso, la fuerza estática máxima es el coeficiente de roce estático por el peso A, que es 100 newton, que lo acabamos de calcular, por el coseno de alfa, que vale 4 quintos. Y todo eso es igual a 20. En ese caso, 20 newton, pero recuerden que el peso también es 20 newton. Acá se va a eliminar los newton porque recordemos que los coeficientes de roce son adimensionales. Y podemos nosotros terminar describiendo 100 entre 5 es 20 y 20 por 4 es 80. ¿Qué quiere decir? Que estamos diciendo que 80 veces el coeficiente de roce estático es igual a 20. Eliminamos por acá un 0 y nos estaría quedando finalmente que el coeficiente estático sería 2 entre 8, que es lo mismo que un cuarto. Eso es igual a 0,25, y ya con ello hemos concluido y hemos obtenido el coeficiente de roce estático y el peso del bloque A, y con eso concluye el problema. Recuerda, si te gustó el video, comparte, dale like, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Todo ello es muy importante para el apoyo y con eso seguir creando nuevos videos cada vez.